en Siemens Canadá, en Calgary y en Orlando, en Estados Unidos, ¿ya? Actualmente él trabaja como consultor independiente en el sector energía, minería y telecomunicaciones, entre otros. También está apoyando, dada su experiencia regulatoria, al ministerio, y también se desempeña como académico, ¿no? Actualmente es profesor de la carrera de Ingeniería Civil en Electricidad y el diplomado de Gestión Estratégica de Contratos en la Universidad de Santiago, y participa en la red de mentores en la carrera de Ingeniería Civil en Electricidad en la Universidad de la Frontera, ¿no? Y es miembro del SIGRE, ¿no? Andrés, con propiedad, nos va a hablar de los desafíos regulatorios debido al desarrollo de nuevas tecnologías, como la que acaba de presentarnos Alberto, de Hitachi Energy. Andrés. Bueno, muchas gracias, Alberto. Hacer dos correcciones, digamos, de mi currículum. Soy egresado de la Universidad de Santiago de Chile, no de la Universidad de Chile, y no he participado nunca en la Comisión Nacional de Energía. Me habría encantado, sí, también. O sea, tengo experiencia en dos lados de la mesa, digamos, tanto el sector público como el sector privado. Sí, Pero perdón. mi presentación básicamente es... ¿Se ve la presentación? Se ve. Falta Perfecto. ponerla en modo Bueno, presentación. Si la puedes primero que poner en todo modo presentación. quiero agradecer, digamos, la invitación que me hizo el SIGRE. El ser un miembro activo del SIGRE tiene muchos beneficios, sobre todo encontrarme con una serie de colegas, un networking bastante activo, y también conocer, digamos, de distintos aspectos en todas las empresas, tanto el sector público, el sector privado, el sector internacional de la tecnología. Así que muy contento de haber recibido esta invitación de parte de Alfredo, y también con Alberto, que nos conocemos también de hace unos tiempos, formar parte de este panel. Yo lo que quiero solamente en esta breve presentación es mostrar un poco de los desafíos regulatorios, ¿ah? que se nos van a venir y que estamos teniendo en este momento debido, digamos, al desarrollo y al avance de la tecnología. Entonces, lo primero que quiero decir es que no sé qué es primero, si la tecnología va adelante o la regulación. En algunos casos, y yo revisando varias industrias, claro, en algunos casos hay industrias que son bastante más, digamos que la tecnología va un poquito más atrás, son industrias maduras, ¿eh? Entonces, bueno, el regulador tiene bastante espacio como para ir haciendo las regulaciones a medida que va aumentando la tecnología. Pero en el sector de energía no ha sido así, y sobre todo en las últimas décadas, ¿no es cierto?, donde ha habido un crecimiento bastante vertiginoso de la tecnología. Si uno piensa, yo se lo le comento a los alumnos justamente, cuando a mí me tocó estudiar la carrera, era totalmente un mundo totalmente distinto tecnológico al que hay hoy día en el sector de energía. Si nosotros pensamos solamente a partir de un par de décadas atrás, cómo ha ido avanzando. Y si miramos adelante, nos vamos a dar cuenta que efectivamente tenemos una presión bastante fuerte y desafíos, ¿no? Desafíos regulatorios, y no tan solo regulatorios, sino que políticas públicas también, todos los temas que tienen que ver con leyes que hay que implementar, con reglamentos y con normativas. ¿Ah? Todo esto forma parte, digamos, del marco entonces regulatorio, normativo, legal, en que se mueve el sector. Entonces, para ir entrando en materia, quiero partir con una... Esto prácticamente resume mucho de lo que dicen varios autores, varios analistas, políticos, varios líderes de opinión. Los desafíos regulatorios y los retos de la humanidad que tenemos hoy día no son menores, ¿no es cierto?, frente al desarrollo de nueva tecnología. Y vemos entonces que, por un lado, los mayores retos que estamos teniendo como la humanidad en los próximos años y que han de ser abordados por las bondades de las nuevas tecnologías, y aquí lo subrayé, justamente los que tienen directamente relación con el sector de energía y particularmente con el sector eléctrico, ¿no es cierto? Son, entre otros, la reducción de emisiones por gases de efecto invernadero, son los temas, digamos, de llegar a la carbono neutralidad,
la mayoría de los países, son todos desarrollados. Chile también es parte de varios acuerdos, ¿no es cierto?, de llegar en un año a ser carbono neutral. Chile ha firmado eso al 2050. El tema de almacenamiento, que hemos escuchado muy interesantes presentaciones y muchas discusiones, tanto de los académicos, como de la industria, como de consultores, como de las asociaciones. Escuchábamos recién, por ejemplo, a Analía, ¿no es cierto?, Rojas, que nos explicaba la necesidad que tenemos, ¿no es cierto?, de contar rápidamente con eso. Pero también otro desafío que no es que sean menores, pero la vacuna universal para la gripe. Cuando decimos la gripe, estamos viviendo una pandemia, y una pandemia que no ha terminado y no sabemos cómo va a seguir derivando. El tratamiento contra la demencia, la limpieza de los océanos y la desalinización de agua de mar energéticamente sostenible. Ahí yo subrayé justamente que son los retos que nos convocan a nosotros en el sector, ¿eh? Y aquí quiero hacer una reflexión antes de pasar a la próxima lámina, porque nosotros hemos llegado de alguna forma hasta donde estamos hoy día gracias a que hemos tenido una serie de regulaciones, hemos tenido varios... Natalio está levantando la mano, no sé si es que quiere hacerme una pregunta a mí o quiere hacerla, o hay algún comentario que quiera hacer. Bueno, sigamos entonces. Lo importante es justamente que estamos en una etapa del tiempo donde hemos llegado hasta aquí con una serie de apoyos justamente del regulador, con políticas, y este caso, digamos que nosotros a veces somos bastante autocríticos, en algunas otras latitudes se ve con otra mirada. Me tocó hace poco tiempo, a fines de marzo, participar en un evento en Dubái en el pabellón francés, digamos, con efecto, digamos, de la Expo Dubai 2020. Mi presentación que a mí me pidieron, la invitación fue justamente hablar a propósito del cambio climático, todo lo que está pasando con nuevos combustibles, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde. Y bueno, pero las presentaciones principales ahí tenían que ver más con limpieza de océanos, alimentación sustentable y una serie de otros temas que tienen que ver con preocupaciones que tiene la humanidad. Lo interesante justamente al final de la presentación era, porque me tocó presentar un caso que de alguna forma es un caso que se está llevando bien, que es la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Yo no presenté la estrategia, sino que presenté el caso de cómo se había implementado esta estrategia. Así, una estrategia nacional, a su vez también muchos países, ¿no?, países desarrollados. Y bueno, Chile no se había quedado atrás y justamente le llamaba la atención varios aspectos. Una, de la calidad de las políticas públicas, de la regulación, justamente, y también la atractividad de la industria. O sea, cuando uno mostraba un mapa que hay más de casi 60 proyectos, hoy día yo mostré 24 proyectos, con dos polos de desarrollo importantes, uno en el norte, ¿no es cierto?, y otro en el sur, con inversiones llegando, con grupos de clase mundial. Entonces decía, bueno, tiene que ser, la regulación tiene que apoyar mucho ahí. Entonces, claro, efectivamente, de alguna forma, todavía no hay una regulación claramente del hidrógeno, pero sí han habido políticas, ¿no es cierto? Lo mismo también decía, bueno, pero ¿por qué Chile hoy día está teniendo, digamos, una posición que está diciendo que es competitivo en la producción del hidrógeno, ¿no es cierto? Que estamos del orden de 3 euros más o menos por kilogramo de hidrógeno de producción, y que la idea es justamente llegar a 2, dicen ahí los analistas, justamente al 2025. Y eso se explicaba, digamos, porque tenía que ver con la buena calidad de la energía verde, ¿no es cierto?, energía renovable, a costos bastante razonables. Entonces también le interesaba mucho conocer cómo fue esa industria, ¿no?, cómo se ha ido desarrollando de la energía renovable que conocemos. Entonces, claramente cómo ha sido este desarrollo. Yo era uno justamente de los que decía, más o menos como en 2006, creo que con Alberto conversaba, con otros colegas también, de los que éramos un poquito, no le dábamos mucha fuerza, digamos, al desarrollo de las renovables, porque había justamente varios otros proyectos también, pero también había un tema que tenía que ver con la velocidad justamente que iba a tener esta industria. Entonces decíamos, claro que más o menos al 2015, 2014, estábamos hablando, si estaba parado en el 2007, entonces decíamos, claro, va a ser alrededor de un 3, un 5% de la matriz.
vimos que estábamos totalmente equivocados, se desarrolló fuertemente, ¿no es cierto? Después cuando vino todo este tema de acuerdos 2020, que tenía un 20% de la maestría del 2020, se superó, ¿ah? Y Andrés, vemos cómo estoy mostrando justamente que los desafíos regulatorios a partir de 10 retos, esto es de la OCDE, ¿no es cierto? Habla justamente de que hay 10 retos sociales, tecnológicos y políticos cuya regulación marcará la nueva normalidad. ¿Ah? Esto es lo que dice justamente la OCDE y esto es reciente. Entre ellos destaca la necesidad de una legislación sobre inteligencia artificial, nuevas cuestiones que surgen de la digitalización, ¿no? Y como el equilibrio en comercio entre privacidad y calidad de servicio. O sea, muchos temas que hemos escuchado acá. Ayer Eduardo justamente hablaba de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿no es cierto?, y la regulación de la privacidad de datos, ¿no? Ahí vemos también que la mayoría de estos retos tenemos rol, el sector de energía tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Pero en resumen, para no alargarme mucho, vamos a ver ahí que está dentro de los retos que están la modificación de la especie humana, el cambio climático, la sostenibilidad, la economía colaborativa, la alimentación global, aquí me cuesta ver esto, hacia la gobernanza global, la inteligencia artificial y la singularidad, la nueva movilidad. Para ir entrando en materia, ya que no quiero gastarme el tiempo, don Alberto va a empezar a presionar. Elegí esta lámina que justamente es del Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, que se desarrolló parte del seminario que hubo en el 2019, ¿no? Y explica bastante bien el sistema eléctrico del pasado y cómo ha sido la normativa de la regulación, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí un flujo unidireccional desde el sector de generación, pasando por el sector de transmisión de energía, ¿no es cierto?, hasta finalmente llegar hasta los consumidores. Y ahí teníamos claramente que hemos visto que hay una serie de regulación, leyes que se han hecho. Lo importante de esto es que este sistema eléctrico del pasado, que ya lleva más de 100 años, la primera iluminación pública de la Plaza de Armas fue en 1883, ¿no es cierto?, de la primera empresa de distribución en el año 21, después empezó a crecer fuertemente, Endesa creo que se fundó en 1943, y así dio origen a, digamos, a este sector eléctrico que ha ido evolucionando, y a partir de la última década y después de la Ley General de Servicio Eléctrico, ¿no es cierto?, que viene la privatización y una serie de incentivos, nos encontramos con varios desafíos desde el punto de vista de cómo desarrollar y ampliar este sistema, pero siempre en 3 segmentos claramente definidos, que era el sector de generación, el sector de transmisión, el sector de distribución, ¿ya? Y ahí entonces existía claramente la coordinación de operación en generación y transmisión, la planificación de los sistemas era centralizada en transmisión, y después cada empresa distribuidora tenía y todavía tiene, de alguna forma, una planificación y coordinación de operación también centralizada, pero por cada una de las empresas. Es decir, no existe un DCO, ¿no?, como estamos queriendo. Bueno, y a partir de una serie de necesidades del sistema, han habido varias leyes, ¿no es cierto?, que a partir de la ley corta, de las licitaciones del 2005, donde se regulan los precios de energía y clientes regulados, hay unas crisis que también han habido, las leyes del 2015, marco regulatorio para la incorporación de energías renovables, ¿no es cierto?, la ley de transmisión, que fue un cambio de paradigma del 2016, planificación del sector a largo plazo, establece la base de la transmisión para aumentar la competencia en generación también, la ley corta, de la reforma de transmisión en 2004, y todo esto fueron justamente de alguna forma parte, podríamos decir, entre comillas, del pasado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hoy día tenemos un sistema eléctrico que es el del futuro, y eso es lo que estamos mirando, ¿no es cierto? Y estos son los desafíos que estamos hablando. Y aquí tenemos que ya hay varios otros actores, que el flujo es bidireccional, tiene varios sentidos, ¿no es cierto? Aparece mayor necesidad de flexibilidad, mayor volumen de información, mayores nuevos esquemas de planificación, operación y control, el concepto y la irrupción del prosumidor, aquel que tiene a través de la generación distribuida, generación residencial, ¿no es cierto?, la posibilidad de también consumir e inyectar, y aparte se pone bastante más activo como usuario, ¿no es cierto?, y aparte en exigencia y participación del usuario, en la planificación y en varios otros conceptos más,
nuevas tecnologías, actores y de servicio, todo esto, entonces empieza a presionar un poco más a la regulación, y básicamente la regulación, los nuevos reglamentos, y esto tiene que adaptarse a una nueva realidad de los sistemas eléctricos. Esto está de alguna forma en curso, ¿no es cierto? Hemos visto varias cosas, y al final de esta presentación yo voy a hacer un resumen de los temas que hoy día están pendientes, que reúnen varios tipos de documentos, pero también es importante ver cuál es la característica que tiene para el tratamiento. Lo importante es que, bueno, el regulador también ha ido incorporando distintas, bueno, tanto el regulador como las políticas públicas que vienen, emanan directamente del Ministerio, ¿no es cierto?, de Energía, y hay que nombrar que uno de los grandes hitos fue justamente que se formara, se creara un Ministerio de Energía. También hay que destacar que, por ejemplo, en los hitos históricos, la Comisión Nacional de Energía partió en el año 1978, que ya tuvo un rol bastante importante, hemos conocido lo importante que ha sido como un ente regulador, ¿no es cierto? Y Ministerio de Energía a partir del año de 2010, ¿no es cierto?, parte también ya con una función bastante importante dentro del sector público, ¿no es cierto?, y reúne todo el sector y hace las políticas que correspondan, las políticas públicas que dependen de cada gobierno. Lo que hemos visto que las políticas públicas han sido de largo plazo, de alguna forma, son políticas de calidad, se reconocen afuera también, y eso también se dice, bueno, pero hubo cambio de signos del gobierno, no se cambió la política pública. Ayer escuchamos con mucha atención y con mucho interés al ministro, hoy día escuchamos al subsecretario, y vemos que tiene una mirada bastante importante, interesante, y esto no, la palabra no es continuidad, sino que son políticas de futuro, políticas a largo plazo, ¿no es cierto?, donde hay un distinto énfasis. Hoy día tenemos que estar muy conectados con las necesidades de las personas, que es algo que está más o menos pendiente. Así que esto es lo que viene, esto es lo que estamos teniendo, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo también distintos actores, ¿no? La electromovilidad que partió, que irrumpió fuertemente, ¿no es cierto? La presentación del colega anterior mostraba la electromovilidad pública, transporte público, ¿no es cierto?, que aquí en Chile fuimos pioneros en 2018 y todo lo que apareció. Bueno, pero justamente estamos hablando de que las cosas que se ha ido incorporando en el sector fueron, bueno, la ley justamente del net billing o generación distribuida, la 20.561, que después se reforma justamente y se amplía, ¿no es cierto? Eso fue el 2012, o sea, ya llevamos 10 años. ¿Ah? Que todos hubiéramos querido que hubiera tenido una participación un poquito mayor, todavía es muy incipiente, hay varias políticas públicas que se han realizado, digamos, techo solar, etcétera, y hay bastante espacio. Yo creo que hoy día la tecnología está bastante desarrollada, hay bastante madurez también en los distintos sectores, así que es una ley que viene a acompañar, que una nueva tecnología que viene a acompañar justamente, y también tiene una ley, tiene un marco regulatorio, legal, y a partir de eso también ciertas normas. ¿No? El tema del DS244, ¿no es cierto?, de los PMGD, cuando aparece justamente los pequeños medios de generación distribuida, eso fue justamente a partir de una crisis, ¿no es cierto?, que teníamos en generación, y dar la oportunidad que se incorporen nuevos proyectos. Y hoy día nuevas tecnologías se están discutiendo mucho, o sea, estamos hablando de blockchain, digitalización, hidrógeno verde, ¿no es cierto?, varias tecnologías que están irrumpiendo fuertemente, que necesitan ser reguladas, y porque hay varios actores que también que tienen que tener de alguna forma las reglas claras, y no tan solo el sector privado que le interesa invertir, sino que el sector público, el usuario, el cliente regulado, a todos nos interesa saber cómo va a ser la incorporación de esta tecnología. Y eso necesita tener regulaciones claras, precisas, oportunas, y con participación ojalá de todos los actores, ¿no?, a los que de alguna forma hemos venido contribuyendo con el Ministerio de Energía. Vemos que es muy interesante y de mucho interés la participación multisectorial de muchas personas de distintas características, naturaleza y ubicación geográfica en Chile, porque entre todos hacemos distintas políticas. Me tocó participar recién en la planificación estratégica a largo plazo, cuando discutíamos los polos de desarrollo, un tema netamente regional. Es muy interesante justamente la tecnología que haya y la regulación que haya. Siguiendo justamente, esto es lo más o menos que
que lo que dicen muchos, ¿no es cierto? Va cerrando, La ¿no? red energética integrada e inteligente del futuro, que hemos hablado, digamos, de todos estos actores que hay, pero aparecen conceptos como, por ejemplo, calefacción distrital, ¿no es cierto?, generación de calor, frío y calor, almacenamiento, vehículos eléctricos, vehículos con hidrógeno, flujos que son bidireccionales, centros de generación centralizados, sistema de operación de distribución, sistema de supervisión de la transmisión, ¿no es cierto? Todo el grupo de las energías renovables, las distintas interconexiones dentro del sistema al ámbito nacional y también internacional. Y medición inteligente, sistemas de control y una serie de cosas. Todo esto necesita tener regulación. Y antes que me apure, don Alberto, justamente esta es la última lámina, pero de los desafíos regulatorios y normativos en Chile, yo creo que hice un resumen de los temas que son más o menos importantes y con cierto criterio de prioridad. La modificación regulatoria del sector de distribución de energía eléctrica, en mi opinión, y la de muchos, no debiera seguir esperando. Eso fue un tema que se cambió fuertemente hace un par de años, viene de una política que se viene discutiendo hace varios años atrás, ¿no es cierto? Es algo que se requiere, no tan solo por liberar, digamos, la comercialización al cliente regulado, sino también porque incorpora varios temas más, ¿no es cierto? Hay que leer eso, hay bastante información y vamos a ver que modificando el sector de distribución de energía eléctrica, haciendo una nueva ley, ¿no es cierto?, de distribución, van a cambiar muchos paradigmas, muchos patrones, se va a abrir, se va a aumentar la competitividad y en el largo plazo, obviamente, vamos a tener que energías mejores, de mejor calidad, con mayor continuidad y a un costo más razonable, ¿no es cierto? El hidrógeno verde que se ha hablado en este seminario mucho, la regulación de ese mercado no puede seguir esperando, ¿no es cierto? De todas maneras hay mucha atracción, hay muchos inversionistas que están invirtiendo en varios proyectos, pero eso tiene que regularse de todo punto de vista, ¿no es cierto? Lo único que hay hoy día es un par de reglamentos, un protocolo justamente que tiene que ver con el uso, desde el punto de vista del fiscalizador, que es la superintendencia, ¿no es cierto? Y el regulador también, para ver entonces cómo se opera con este combustible que tiene ciertos riesgos desde el punto de vista de seguridad, ¿no es cierto?, para las personas. Pero falta la regulación de la industria, del mercado, ¿no? Cómo va a operar. Ahí muchos están hablando de distintos conceptos, de crear un centro de hidrógeno verde, etc. Está muy activo la academia, está muy activo varias organizaciones que lo hemos escuchado en este seminario también, y yo creo que eso hay un fuerte impulso del ministerio actualmente, así que seguramente vamos a ver luz verde luego. El proyecto de ley de retiro central de carbón, que estos son temas que son Ahora no tengo que presionar, don Andrés, ¿eh? Sí, ley del almacenamiento, ley de impulso de energía renovable, ley de la nueva superintendencia de energía, que quedó durmiendo ahí justamente la ley de la SEC, ¿no es cierto? Eso tiene que modernizarse fuertemente, rápidamente. Proyecto de certificación de instalación eléctrica de consumo, que es el sello verde, ¿no es cierto?, de las instalaciones eléctricas, y hay que verlo claramente. Pliego técnico normativo para sistemas de transmisión. Tenemos un proyecto, Quimarlo Aguirre, que no tiene una norma técnica, todas las normas son para corriente alterna, así que hay un tema también que está pendiente. Transición energética residencial, la calefacción distrital, también una nueva regulación. Medición inteligente, que es lo que hay que implementar, es solamente lo que dice la norma técnica de calidad de servicio, en el anexo técnico, que está ya, y existe el tema de la voluntariedad. O sea, no hay que empezar, hace 2 o 3 años teníamos un problema que no teníamos una norma o un anexo técnico, hoy día está resuelto eso, así que creo que la implementación debiera ser un poco más rápida. Los recursos energéticos distribuidos, y por último, un tema también que es necesario regular, que con toda esta nueva irrupción de tecnologías con baterías de todo tipo, sobre todo en la electromovilidad, podríamos quedar en un par de años más con una cantidad de residuos remanentes de baterías, y eso hay que regularlo, que son, ya hemos escuchado también en este seminario, la economía circular, las baterías, el doble uso, hay una serie de otros temas más que se están pensando a partir de la economía circular. Así que, Alberto nos puede comentar un poco ahí sobre exacto, eso. que quería solamente dar esa mirada desde el punto de vista de que son desafíos regulatorios, normativos también y de reglamento, de legislación que hay que hacerla rápidamente. Así que la tecnología va presionando fuertemente y nosotros somos los que tenemos que ir poniéndonos al día. Eso, Alberto. Gracias, Andrés.